Es un hecho real que no se puede discutir, que no podemos discutir, y el que lo discuta pues no sabe nada de la realidad. El que la iglesia a nivel mundial nos estamos quedando sin sacerdotes. Usted lo puede ver, usted lo puede ver. Nos estamos quedando sin sacerdotes. Claro, claro, tiene muchos factores. Y uno de ellos es la mala gestión, la mala formación, la falta de fe por parte de los obispos, del papa y de los cardenales. Pero, pero también la parte de los laicos nos involucra. Desde hoy vamos a hablar de dónde vienen los sacerdotes. Y esto lo vamos a hablar con estadísticas, con números. Va a doler, pero lo tenemos que decir. El matrimonio santo, el matrimonio católico, es el proveedor por excelencia de los sacerdotes. Y esto lo vamos a demostrar con números. Esto vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Sería sería muy injusto, o sería como no querer asimilar nuestra parte o asumir nuestra responsabilidad. Echarles toda la culpa a los formadores o a los sacerdotes viejos, obispos, cardenales. No, eso sería algo también injusto. Los laicos también tenemos nuestro balde de agua fría. Nos toca nuestro jarro de agua y nuestras tres o nuestro balde de agua fría. Porque también somos responsables. Y el querernos quitar esa responsabilidad sería como querernos excusar de nuestras culpas. Y eso ante los ojos de Dios y para resolver un problema no vale, mi querido hermano en Cristo. El día de hoy te voy a mostrar unos datos durísimos, durísimos, porque nos muestran la triste realidad y desde dónde viene el ataque al sacerdocio. Hace tiempo se decía que la familia era la célula de la sociedad. Ya no se dice, pero hace mucho tiempo todavía me tocó a mí escuchar esa parte. Si la célula está sana en un cuerpo, el cuerpo está sano. Pero si las células empiezan a corromperse, a enfermarse, el cuerpo está enfermo. El día de hoy vamos a hablar de este asunto de la célula porque se ha infectado mucho el matrimonio a nivel católico, a nivel mundial. Y esto lo vemos en una repercusión terrible en el proveedor de sacerdotes. El matrimonio católico es el proveedor por excelencia de sacerdotes. Claro, claro está. No es el 100%. Siempre hay casos extraordinarios. Pero casi es el 100%. Usted puede decir, es por tu opinión, porque aquí ya puede haber mucha madre separada o dejada o viuda, o bueno, no viuda, separada o divorciada o lo que sea, igual padres. No, no es mi opinión. Lo vamos a mostrar con datos, los datos que no mienten, los datos que son duros y los podemos comprobar. ¿Sí? Vamos a mostrar la información, mi querido hermano en Cristo. Aquí tenemos una foto de los sacerdotes. Fíjese bien, y no son los sacerdotes viejos, ¿eh? No, son los nuevos sacerdotes, proceden de matrimonios intactos en su abrumadora mayoría. No vamos a hablar de ahorita, no de los... ¿verdad? Esto, bueno, no hay sorpresas en la última escena entre los sacerdotes recién ordenados en Estados Unidos. La abrumadora mayoría de ellos procede de hogares intactos donde se vivía la fe, llevaban una vida de oración y práctica religiosa antes de ingresar al seminario. Fíjese muy bien, ¿eh? La mayoría de sacerdotes van a ser ordenados en este 2023 en Estados Unidos proceden de estos lugares. Número uno, eran matrimonios católicos. Número dos, eran matrimonios donde se vivía la fe. Número tres, eran matrimonios que tenían un ambiente regular de oración y practicaban la oración. Número cuatro, eran matrimonios que vivían los valores cristianos o son matrimonios que viven los valores cristianos. Esos son los proveedores, por así decirlo, del sacerdocio
o de los sacerdotes que se van a ordenar en Estados Unidos. Es en Estados Unidos, pero yo creo, y sin temor a equivocarme, en todo el mundo es igual. Fíjese muy bien lo que dice este artículo, que es muy importante. De lo que se come se creía, dice así el refrán, y la más reciente encuesta entre sacerdotes recién ordenados parece confirmar lo que siempre se ha repetido los maestros de espiritualidad. El mejor templo o el mejor campo de cultivo para la vocación es sin duda la familia, donde la fe se haga vida. Así la gran mayoría de los futuros sacerdotes fueron criados como católicos en familias intactas, individualmente mostraron hábitos de servicio religioso frecuente y vida de oración regular, según las recientes encuestas lo revelan en Estados Unidos. El Comité sobre el Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones del Obispado de Estados Unidos ha publicado el estudio de la promoción de las ordenaciones en 2023 del Centro de Investigaciones Aplicada en un apostolado con sede en la Universidad de Georgetown. Fíjese muy bien. Este centro buscó respuestas de la encuesta de los 458 seminaristas que se ordenan este año. Recibió 334 respuestas, una tasa de respuestas del 73%. Las respuestas provinieron de ordenados en 116 diócesis de Estados Unidos y de 24 instituciones religiosas diferentes. Las ordenaciones proceden en su inmensa mayoría de familias católicas practicantes. Casi el 93% de ellas fueron bautizados pocos días al nacer y confirmados de niños. El 96% crecieron con sus padres biológicos, que en el 92% de los casos se trataba de una pareja casada sacramentalmente y que constaba en el 84% de los casos de padres y madres católicos. En uno de cada 3 casos, los ordenados tenían algún pariente cercano que era sacerdote. Ahí está la clave, mis queridos hermanos en Cristo, para proveer sacerdotes. Parejas, hombres, parejas católicas, casadas a la iglesia, ¿sí? Católicas casadas a la iglesia. Número 2, practicantes. Fíjese bien, aquí lo vamos a ver ahorita, déjeme pongo yo para que me vean mi cara. Fueron 458 seminaristas que se van a ordenar en este 2023, o sea, ya a punto de los que fueron encuestados por esa Universidad de Estados Unidos. Y dice que aquí dice el texto que recibieron 334 respuestas. El 73% de los respuestas provienen de diferentes, de 116 diócesis de Estados Unidos y de 24 instituciones religiosas, mis queridos hermanos. Los sacerdotes proceden en su inmensa mayoría de familias católicas y practicantes. Casi el 93%, solo el 7% procede de otras situaciones, pero el 93% son de matrimonios y de familias católicas que viven los valores de acuerdo a lo que la iglesia, a lo que la iglesia manda, ¿no? El 96% dice que crecieron con sus padres biológicos y el 92% de ellos se trata de una pareja casada sacramentalmente, casada a la iglesia, ¿no? El 84% de los casos son de madre y padre católico, porque en Estados Unidos hay mucha complejidad ahí, porque hay unos que son de otra religión o se cambian, pero la influencia de los valores católicos es lo que provee los sacerdotes. Si no hay matrimonios santos, no hay sacerdotes. Si no hay hogares donde se vive la fe adecuadamente, no hay sacerdotes. Si no hay lugares
propios como el campo de cultivo para que se puedan formar las vocaciones, no hay sacerdotes. Vuelvo a repetir, las excepciones también existen, pero en su gran mayoría son las que proveen sacerdotes. Esto lo vemos a nivel mundial. Se empezó a acabar el matrimonio católico, se acabaron las vocaciones. Cuando las personas vivían los valores cristianos, era un inmenso río de vocaciones, religiosos, religiosas, sacerdotes, había de todo. Cuando se empezó a alejar de los valores cristianos, se acabaron las vocaciones sacerdotales a tal punto de que ahorita dan miedo. Los seminarios dan miedo, están solos. Se están acabando, no hay sacerdotes, no hay suficientes. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el asunto? En la falta de matrimonios católicos, en la falta de matrimonios santos, en la falta de vivir la fe adecuadamente en el matrimonio, en la falta de este ambiente de oración para que crezca y germine la semilla de la vocación en los hogares. Tenemos ahorita un desastre. Un alto porcentaje de los niños no crecen con su padre biológico o crecen sin padres. ¿Dónde está entonces el sacerdocio? Por los suelos. Y añádele usted la falta de fe de los altos mandos de la iglesia, los planes de formación terribles. No, es un desastre. Por eso están acabando con el sacerdocio. El ataque viene de ambos lados. Por un lado viene de los sacerdotes, obispos, formadores, cardenales, modernistas. Y por otro lado viene de los gobiernos del pueblo, los sistemas que han venido acabando con la familia, que pretenden destruir la familia. Ojalá y le sirva esta información, sobre todo para hacer una dura reflexión, y que usted en su casa empiece a cultivar ese ambiente para volver a impulsar otra vez la vocación del sacerdocio. Muchas veces son llamados muchos seres humanos, pero pocos escuchan el llamado de Dios. Pocos. En realidad, ¿por qué? Porque ese ambiente no los favorece. Ojalá y les sirva a ustedes esta información, para que sobre todo se dé cuenta por qué estamos casi al borde de la ruina. Porque los sacerdotes están a punto en muchas iglesias de desaparecer. Tan solo le voy a dar un dato que vamos a hablar en otro video después. Irlanda solo tiene 20 seminaristas. Para todo un país son 5 y pico millones de católicos, o un poquito más. Vamos, esto es crítico. Esto es crítico. Y ojalá le demos la importancia que se requiere para empezar a impulsar y analizar las verdaderas razones y los verdaderos motivos por qué no hay sacerdotes en la iglesia. Por falta de matrimonios santos.